Hola amigos, bienvenidos los que hayan venido a esta sesión de día domingo dedicado por el momento. El día de mañana puedo cambiar el escenario, pero por el momento dedicado a momentos extraordinarios, puntuales de la historia, por las consecuencias, por su significado, a veces simplemente por su rareza. Hemos hablado de el pistoletazo Sarajevo, hemos hablado de la batalla de Salamina, en fin, cosas que produjeron un efecto muy importante o que son manifestación de un proceso que venía más o menos bajo la superficie y o que han tenido consecuencias enormes. Y hoy día el tema es el primer cable de comunicación telegráfica que se instaló en el planeta y que cambió las cosas de ahí en adelante. Por una razón súper sencilla, estimados amigos, la comunicación. Los seres humanos vivimos en sociedad porque nos podemos comunicar, porque podemos intercambiar información, cooperar, coordinarnos para tomar acción, para salir desde los tiempos más primitivos con el lenguaje que tendrían los hombres de las cavernas. Esto de los hombres de las cavernas es una metáfora, como ustedes saben. Había que salir a cazar, había que organizarse. Tenía que haber un lenguaje por torpe, por simple, por elemental que fuera. Los animales, muchos animales, todos casi tienen comunicación mutua con sus lenguajes que nosotros no conocemos, aunque entiendo que en este momento hay una inteligencia artificial que está descifrando el lenguaje de las ballenas. Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Entonces, sin comunicación no hay sociedad, simplemente. Sin comunicación no hay ser humano. Nosotros somos en gran parte producto del lenguaje, que es el instrumento de comunicación. La comunicación determina muchas cosas, determina las velocidades, los ritmos con que procede el ser humano a intercambiar información y con eso determina la velocidad con que se produce la difusión tecnológica y cultural, en fin. Entonces los medios de comunicación son fundamentales. Como ustedes saben, y es obvio, durante milenios no había otra forma de comunicarse que el lenguaje oral y escrito cuando se desarrolló la escritura, obviamente. Y para comunicarse a distancia, que ese es el punto, cuando hay una sociedad donde ya no hay simplemente un grupo de gente que vive en una aldea, sino que estamos hablando de sociedades mayores, como las que empezaron a surgir hace unos 4.000 años antes de Cristo, en Mesopotamia, etcétera, en el norte de África, Egipto. Eh, ¿Cómo coordinarse con una región, con gente que vive a distancia, que no nos puede oír, aunque gritemos? Miren qué simple. Una vez que se produce cierta distancia entre los seres humanos, emerge inmediatamente el problema de la comunicación. ¿Cómo le hago saber algo al de fulano que no me puede escuchar porque está a 500 metros de distancia? ¿Cómo le hago saber que hay que tomar tal o cual acción? Hay que comunicarse con él, hay que llevarle un mensaje. Y durante milenios, ese mensaje no tenía más velocidad que la velocidad del mensajero, caminando, corriendo, si podía. Acuérdense ustedes la famosa historia de Maratón, la batalla de Maratón, el año 490 a.C., en que los griegos vencen a los persas, y alguien tenía que decirle al resto de los griegos que habían vencido, y para eso un hombre salió a correr. Y por ahí viene el origen de este nombre que se le da a esta carrera de 40 y tantos kilómetros, creo que es la maratón, es por eso. Y entiendo que el hombre corrió todo lo que pudo y se agotó y murió al llegar con su mensaje. Se dependía de la velocidad de las cabalgaduras. Los caballos no son mucho más rápidos que los seres humanos. Solo en las películas pasan corriendo los caballos. En la realidad usted corre un caballo más de un par de kilómetros y el caballo revienta. La velocidad del caballo. Después, o cuando se empezó a desarrollar la navegación y ahí donde se podía ir de un lugar a otro por medio en los ríos, por el mar, bueno, la velocidad de la navegación, barcos impulsados por remos o por velas o las dos cosas, todo era lentísimo. Durante milenios la comunicación no era más rápida que la velocidad de los barcos, de los carretas, de los caballos o del paso de un mensajero. Por siglos, de los siglos, amén.
Con todo lo que significa esto. Piensen ustedes, por ejemplo, en el Imperio Romano, que era muy vasto geográficamente, cuando se enteraban en el centro político y militar, en Roma, que habían unos bárbaros que estaban invadiendo y saqueando en alguna región. Cuando llegaba el mensajero, cuando llegaba el mensajero de las legiones, tal vez una semana o un mes después que había ocurrido, que estaba ocurriendo el suceso. Todo era así. Bueno, antes de continuar con esto, que se prolongó esta lentitud por muchos, pero muchos siglos, prácticamente hasta el siglo XVIII, XIX. O sea, prácticamente toda la historia humana, la comunicación ha sido lentísima. Antes de seguir con esto, amigos, y llegar finalmente al cable, les quiero contar de Oxibiota, un producto que ustedes ya conocen. Se mezcla con un poco de agua, digamos una cacerola, un litro y medio de agua, se deja estar ahí un rato, media hora, 45 minutos, una hora, una cosa así, y se convierte rápidamente en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted inmediatamente controla los malos olores. ¿Por qué? Porque estas bacterias aeróbicas destruyen las que producen el mal olor, que son las otras distintas, las anaeróbicas, que inician la descomposición, y con la descomposición viene el mal olor. Así es que Oxibiota es el producto que usted tiene que tener. Yo lo tengo acá en casa. Uno lo echa de vez en cuando, cada varios meses, en el resumidero de la cocina, en el baño, en la cámara de la casa, en los lugares o en el patio donde hay animales, donde hay pájaros, perros, gatos, qué sé yo, hay excreta, y qué sé yo. Usted ahí vaporiza, en otras partes simplemente vierte el líquido. Es perfecto, estimados amigos. Continuamos con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que les ofrece lo que ya les he contado: cuadros, pinturas de familiares, grupos familiares, individuos, con todo lo que significa una pintura. Es mucho más interesante que una fotografía. En una pintura usted puede hacer lo que están viendo en este ejemplo. El carácter de esta persona no solamente aparece en el retrato de la persona misma, sino que en el ambiente que pone a su alrededor el pintor. Como se hacía siempre en las pinturas, o casi siempre, o a menudo. Se ponía a la persona en un ambiente. Y si ese ambiente no era natural, se creaba uno, como en este caso. Pónganse en contacto con él y tengan algo mucho más valioso y más interesante que una simple foto. Sigo con el suplemento Vito, que es un suplemento alimenticio para el alimento de las mascotas. Los pellets que usted compra comunes y corrientes, usted les mezcla una cucharadita y los animales, perdón, ¿qué animales? Sus hijos, sus hijas, sus gatos, sus perros van a estar en mucho mejores condiciones de salud, van a estar contentos. Suplemento Vito. Y termino este bloque con Trade-In. Trade-In es una empresa que atiende a empresas chilenas, ya sea productivas o de comerciales, en el sentido de buscarles en todo el abanico de proveedores cuál es el que le entrega el mejor producto en términos de costo y beneficio, de calidad y precio. Eso es un ejercicio que por supuesto muchos hacen en la internet, buscan, pero uno no puede buscarlo todo. Uno ve unos cuantos ejemplos, unos cuantos oferentes, y llega un momento en que uno ya, digamos, corta el tonteo. Pero esta empresa se dedica y hace un escaneo total, va incluso a la fábrica a verificar la calidad de los productos, y entonces usted va a tener un producto que vale la pena para fabricar otro, o para venderlo directamente. Va a tener un producto de calidad y a buen precio, y va a hacer entonces buenos negocios. Trade-In. Y ahora permítanme una breve pausa porque tengo que buscar un libro que les quiero mostrar al final y que no lo busqué antes. Ya, lo encontré, pero ya antes de continuar, además, otra cosa que tampoco había hecho y que voy a hacer es contarles de libros que están disponibles para ustedes en mi librería, en el villegas.cl/tienda, Identidad Animal de Francisco Saldívar. Muy interesante este libro. Muy, pero muy interesante su visión acerca de la construcción de la mente a través del lenguaje, que nos genera identidad, que nos genera capacidades para el pensamiento abstracto. ¿Por qué algunos segmentos sociales o pueblos se han quedado atrás? ¿Cuál fue la historia de los pueblos originarios cuando llegaron los conquistadores españoles, etcétera? Muy interesante. Y luego tenemos OVNI, que yo creo que es muy interesante también y muy informativo,
sobre el tema OVNI, que ha ido creciendo más y más a medida que las evidencias, que la fotografía, que los videos, y que todas esas cosas aparecen, pero ya a borbotones. OVNI, entre la evidencia y el encubrimiento de vuestro servidor Fernando Villegas. Y si usted está veraneando o va a veranear en estos días, va a partir a la zona de Maitencillo, Cachagua, Zapallar, Papudo también, y otras localidades más o menos cercanas, no más de 50 kilómetros de distancia, Maitencillo, mucho menos. Papudo, el que está más lejos, Maitencillo, por supuesto. Este miércoles, creo que es el miércoles 15 de este mes, el 15, a las 7:30 están todos invitados al Hotel Mae, que está en la Avenida del Mar en Maitencillo. Es el único hotel que está en la Avenida del Mar, así que no me cuesta nada ubicarlo. Me parece a mí que está en uno de los extremos de la Avenida del Mar, pero usted puede preguntarle a cualquiera y saben dónde está el Hotel Mae. Creo que el número 6600 o 3600. Perdonen mi falta de diligencia en esto, pero se me perdió el número. El Hotel Mae en la Avenida del Mar, el 15 de enero. A las 7:30 hay una exposición que se llama Torrentes de Piedra, de la escultora amiga de mi familia, amiga de mi mujer, amiga mía, amiga de mi hija, amiga de todos nosotros, Laila Avilio. Esculturas muy interesantes, amigos, que van a estar disponibles para que usted las vea y si se interesa las adquiera. No son, digamos, de precio estratosférico, hay de todos los precios, hay de todos los tamaños. De seguro que va a encontrar más de algo que le guste, que le interese y quizás hasta lo va a adquirir. Este es un panorama distinto. En vez de estar todos los días yendo a esas ferias como las que hay en Maitencillo todos los veranos, yo me acuerdo que iba mucho a Maitencillo, entonces se instalan en la playa o se instalan en las calles a vender bisutería de plástico finalmente, algunas cosas supuestamente artesanales, algunas son artesanales, otras no tanto, pero es lo mismo de siempre. Bueno, hágalo si quiere, pero vaya también este miércoles 15 a las 7:30 al Hotel Mae, Avenida del Mar, Maitencillo, a hacer algo distinto, a ver escultura, a ver arte. Ya. Continúo. Les decía que por lo menos hasta el siglo XVII, XVIII, no se contaba con otro modo de comunicar a distancia que con mensajeros a pie, a caballo o en barco. No había otra manera. En un momento dado, esto quizás ustedes no lo conocen, se inventó un telégrafo de señales no eléctrico, que fue usado bastante. En el siglo XVIII se inventó el telégrafo Chape, porque lo inventó un señor Chape. Eran unas torrecitas con un aparato que movía unas especies de banderas de palo para distintas posiciones. Y entonces en la torre siguiente, o sea, esto tenía que ser a la vista. Era un telégrafo a la vista. El tipo que estaba en la otra torre interpretaba esas posiciones de estos palos con el mensaje y hacía lo mismo con el suyo para que el de la otra torre, bueno, era más rápido que un caballo, pero bueno. Y así operaba la sociedad con una comunicación tan lenta como esa. Eso tiene efectos múltiples. La lentitud de la comunicación genera lentitud en todo. ¿Cómo se difundió las tecnologías durante siglos y siglos? Muy lentamente, entre otras cosas, porque había que tener un conocimiento directo. Y la gente no anda además transportando tecnologías así como así. Si alguien inventó, pongamos, voy a poner un ejemplo, un arado un poco más eficiente que el palo, y usted viajaba, no iba a viajar con el arado para mostrárselo a alguien. Todo era muy lento, se iban conociendo las invenciones, las innovaciones tecnológicas muy lentamente. Pero existía esa difusión, se llama difusión cultural, y una de las fuentes del desarrollo tecnológico es la imitación, la copia, obviamente, hasta el día de hoy. Si no, pregúntenle a algunos países orientales que prácticamente todas las tecnologías que tienen o tenían todos se copian. ¿Por qué no? O sea, si uno ve a alguien que tiene una tecnología superior en algo, obviamente que la va a incorporar. Bueno, todo eso era muy lento en esa época. Bueno. Y aquí llega el momento del cable, estimados amigos. Se había ya inventado el telégrafo. Lo inventó por allá por 1830, por esos años, la tercera década del siglo XIX, Samuel Morse. Todos saben eso. Un cable, ¿no es cierto?, que se toca una palanquita. Ustedes lo han visto en todas las películas de vaqueros, hay alguien que manda las señales y había un código que inventó el propio Morse, tantos puntos y rayas. Entonces, por ejemplo, SOS, la señal de pedir auxilio son
tres puntos, tres rayas, tres puntos. Significa SOS, Save Our Souls, salven nuestras almas. Esa era la que se usaba en esa época, creo que ahora se usa una distinta. Pero ¿qué pasaba? Esto era útil y fue muy útil y produjo una enorme revolución en las comunicaciones. Pero, ¿cómo hacerlo para los océanos? Para cubrir distancias entre zonas separadas por el mar. Porque si no, había cierta lentitud. Usted quería mandar un mensaje a, qué sé yo, a otro continente. Entonces, usaba el telégrafo para llegar hasta la estación terminal de su país, de su región, y ahí tenía que haber un envío físico del mensaje pasando el mar, pasando el río, lo que sea, a otra estación telegráfica para que ahí lo volvieran a telegrafiar. ¿Se fijan? Habían estas gaps. Bueno, en 1858 se tendió el primer cable telegráfico transatlántico. Y eso es un hecho extraordinario de la historia. Unió una localidad que está en Irlanda, desde una isla de Irlanda que se llama Valencia, y llegó hasta un sitio que está en Terranova que se llama Heart Content, corazón contento, el contentamiento del corazón, no se puede traducir verbalmente así, Heart Content, una expresión más bien que una frase, ¿no? Una expresión, en Terranova. Era un cable de cobre, obviamente grueso, cubierto con un aislante natural que se llamaba gutapercha. Quizás los más viejos, yo me acuerdo de haber escuchado esa frase, la palabra gutapercha en labios de mi abuela Leonide. Los más jóvenes no tienen idea. La gutapercha es un producto natural que brota de una planta. Es un aislante, algo así como la goma, como lo que se llama la goma arábiga, que también era otro producto natural que nadie conoce ya a esta altura. Eran adhesivos o aislantes naturales. Duró 3 semanas funcionando hasta que se desintegró por acción del mar o de lo que fuera. Pero ya se vio que se podía producir una comunicación prácticamente instantánea entre un continente y otro a través del mar. Y una vez que se probó que eso era posible, en 1866 pasaron un montón de años, había que desarrollar, cómo hacemos el cable para que no se destruya, cómo lo tendemos. Va a ser un cable más grueso, es una complicación técnica tremenda. En 1866 se logró el tendido de un cable que ya duró, era más gordo, estaba también cubierto con gutapercha, pero además le habían puesto en espiral hilos de acero para blindarlo, para resistir. Y la historia de cómo fue tendido es en sí muy espectacular, y eso es lo que estaba buscando delante y que quería mostrarlo. Hay un libro sobre eso, Un hilo a través del océano. La heroica historia del cable transatlántico de John Steele Gordon. Ustedes están viendo ahí una ilustración del barco que se usó. Este fue el barco más grande de la época. Se llamaba el Great Eastern. Era largo, era un vapor de hierro, diseñado por una figura de la ingeniería naval y de la ingeniería en general que es un ídolo. No sé si se sigue venerando en Inglaterra, pero por mucho tiempo sí se veneraba. Creo que hay estatuas de él. Un gran ingeniero, Isambard Kingdom Brunel, que diseñó muchas cosas fantásticas, algunas de las cuales están vigentes y funcionan en Inglaterra en este momento. Él diseñó este barco, que tenía un enorme tambor. Imagínense un tambor con el cable enrollado, tendiéndolo, de repente se cortaba y hay que reparar. Se cortaba, dicen ustedes, ¿por qué? Bueno, por el peso. El peso produce tensión en ti. Usted dobla una cosa, un hilo que tiene un peso, y ahí en el punto en que se acumula la tensión se puede cortar. Era complicadísimo, y aquí está la historia de cómo se tendió este cable. Con ese cable cambiaron muchas cosas. Recuerdan que el telégrafo ya se había inventado. Y uno de los usos más espectaculares antes de que se tendiera este cable transatlántico, cuando todavía este telégrafo era terrestre solamente, y los gaps marítimos había que cubrirlos a la antigua y después volver a retomar el telégrafo. El uso más espectacular fue en la guerra de Crimea, que se libró unos años antes,
1852, 53, 54, 55, por ahí no me acuerdo en este momento, pero por ahí, en esos años, que enfrentó a Francia, Turquía e Inglaterra contra Rusia. Se libró, se llama Guerra de Crimea porque se libró en la península de Crimea, donde ahora tenemos otra guerra. Se libró ahí y hay fotografías, ahí existía la fotografía de esa guerra. Fue la guerra donde se produjo la famosa carga de la caballería ligera, que fue una de las acciones tácticas más estúpidas de toda la historia militar, que está repleta de acciones estúpidas. Y el telégrafo fue muy importante. Hubo un periodista que se hizo famoso, que estaba ahí, un reportero de guerra. Yo creo que el primer caso, no el primero porque, sí, yo creo que fue el primero. Y mandaba sus artículos por telégrafo. O sea, bueno, no llegaba instantáneamente a Londres porque estaba este problema del gap, pero llegaba bastante rápido. O sea, en 1 o 2 días, digamos, el público londinense se iba enterando de las tremendas ineptitudes e incompetencias que reveló la estructura militar inglesa. Especialmente en términos de sanidad, los heridos, los enfermos, en una región muy dada a la malaria y a otras cosas. Estamos hablando de una época además donde la higiene personal y colectiva era un cero a la izquierda. Entonces, murieron más soldados aliados de enfermedades o de heridas mal curadas que de un balazo directamente. Esa es la razón por la cual apareció este personaje famoso, la Florence Nightingale, y se inventó la Cruz Roja, etcétera, porque el ejército británico no fue capaz. El ejército francés sí estaba mucho mejor organizado. Y lo tomaban de modelo los ingleses, cosa que les debe haber cargado. Bueno, todas estas cosas las contaba este periodista, cuyo nombre no recuerdo, pero si ustedes están interesados, busquen en Wikipedia Guerra y Crimea y van a aparecer todos esos detalles con fotos y con todo. Y él mandaba por telégrafo. Entonces, cuando terminó la campaña en Crimea, con la derrota de los rusos, después de muchas bajas, el público londinense ya estaba bien enterado de la incompetencia fabulosa, incluyendo la carga de la caballería ligera, de los jefes militares británicos, de la estructura militar británica, y se generó un clima de escándalo político que llevó a algunas reformas en la estructura militar inglesa. Bueno, todo eso no se habría sabido o no habría tenido el mismo efecto sin este reportero armado del telégrafo. Y esto se multiplicó cuando estas comunicaciones ya pudieron hacerse, digamos, a nivel mundial, porque una vez que se instaló este cable en 1866, que empezó a funcionar bien, se empezaron a montar muchos más cables, a unir distintos puntos de la Tierra. Se empezó a formar una telaraña de cables. Y con eso se dio el primer paso a lo que ahora tenemos, que es una comunicación global, prácticamente total, salvo que algunos países de repente interrumpen el internet o cortan las comunicaciones por razones políticas, pero en principio tenemos toda una comunicación instantánea y global. Podemos comunicarnos con alguien en China en cuestión de segundos con el celular y verlo incluso, hablar así viéndonos mutuamente las imágenes con el sistema del WhatsApp u otro, hay varios. Todos esos adelantos que tenemos ahora partieron, esta comunicación global, ese día de 1858, cuando ya estaba tendido este cable y se mandaron las primeras comunicaciones entre esta isla en Irlanda y Heart Content en Terranova. En ese momento, ese día, en ese minuto, en ese instante en que las señales a la velocidad de la luz, la velocidad de las señales eléctricas, si no estoy equivocado, cambiaría la historia mundial, porque no se trata solo de la información, de la noticia, se trata de todo, de la comunicación inmediata, que luego se fue perfeccionando. Luego el telégrafo aparecería el teléfono, luego el teléfono aparecería la comunicación por radio, Marconi, etcétera. Otro ya estamos entrando al siglo XX. Eventualmente, tantos otros adelantos. Yo me acuerdo, porque soy viejo, la vez que por primera vez se transmitió una fotografía de un lugar a otro, que eran unas fotografías muy rústicas, con muy poca definición, digamos, pocos puntos. ¿Ya? Cada punto, digamos, en el cuadrante era una señal. Se llamaban, eran fotos enviadas por radio.
O sea, no es que se envíe la foto completa por radio, por supuesto. Es otro el principio, igual que en la televisión, no es que se envíe la imagen así completa. Se envían señales por puntitos, por así decirlo, de la imagen, que después se configura. Bueno, apareció la televisión, apareció la radio y luego eventualmente ahora tenemos la internet. Y no solamente tenemos la internet, tenemos estas plataformas digitales, que son aún más actuales, más recientes. Todos tenemos en el planeta un teléfono de estos portátiles que al mismo tiempo es un computador en realidad y que nos permite comunicarnos visual y audialmente con todo el mundo. Y eso partió en 1858 con ese día en que se tendió el cable. Permítame contarles de Patricia Stocker, el grupo de profesionales que van a registrar su marca comercial en Chile y en el mundo para que usted no tenga ningún problema, estimados amigos, con la gente que hace negocios diciendo que ellos anotaron primero su marca. Segundo, conversas numéricas. Ya saben, este ingeniero que da clases a niños que tienen problemas con las matemáticas y los cambia completamente, que prepara para las clases prepara para la prueba de admisión a las universidades, da clases de programación para cabros chicos, muy importante para niños listos para fortificarles su superioridad intelectual, que no se pasmen con los demás. Digamos, de frente, estas cosas hay que hacerlas y hay que decirlas. Los niños inteligentes hay que cuidarlos para que no se pasmen. Es muy fácil pasmarse. Y tenemos González y compañía, el bufete de abogados penalistas especialistas. Son bastante famosos, son de los mejores bufetes de abogados penalistas y además entregan adiestramiento a las empresas para evitar problemas con las nuevas leyes que rigen el comportamiento interno del personal, la ley Karen y un montón de cosas más, muy complicado. Y termino con el arquitecto Diego Sándor de la región de los lagos, que los está esperando. Si usted necesita construir o remodelar, ya les he mostrado fotos, creo que está apareciendo la misma, pero todavía no me llegan nuevas fotos porque precisamente está muy ocupado. Pero ya les vamos a mostrar. Yo vi recién un video de una casa preciosa que hizo. Increíble. Además, él se mete en la construcción para verificar que todo quede perfecto. O sea, no es que va de vez en cuando echar una mirada, está todo el día. Diego Sándor, amigo, lo ubican en la dirección que aparece ahí. Yo quiero insistir en este libro, amigos, que es muy entretenido, porque los seres humanos que no estamos metidos en la producción o fabricación de algún producto X, cualquiera que este sea, tendemos a usar todo lo demás como algo, como quien respira, sin tener idea del esfuerzo, del ingenio, de la inteligencia, de los sacrificios, del trabajo que hay de cada cosa que usamos así tranquilamente. Cómo se inventaron las cosas, cómo se desarrollaron, quiénes murieron en el camino, quiénes fueron olvidados, quiénes fueron los héroes olvidados de tantas y tantas invenciones y desarrollos tecnológicos. ¿Había oído usted hablar de este señor? Yo no conozco, tengo otro libro sobre él. Isambard Kingdom Brunel, un tremendo ingeniero. Bueno, ¿se acuerdan de él? Supongo yo los ingenieros británicos, por lo menos, o algunos de ellos. En Chile, ¿cuántos ingenieros saben de Isambard Kingdom Brunel? Yo creo que habrá uno o dos. Si hay algunos, que me comenten el programa. ¿Quiénes sabían del Great Eastern, este barco? Que a su vez, eso fue una maravilla tecnológica en su época. Hay fotos de este señor Isambard en el internet, fotos del barco, hay fotos de él al lado del barco que está construyendo. Hay que meterse en estas cosas, estimados amigos, para apreciar la inteligencia, el esfuerzo, el tesón, la perseverancia de personas que no conocemos y que son los que han creado el mundo en el cual vivimos. Lo del cable que les conté hoy día es una historia muy interesante, pero por supuesto hay millones de historias muy interesantes del desarrollo tecnológico, que es el fundamento de nuestra civilización. Todo lo que somos, prácticamente todo, es resultado de la ciencia y la tecnología. Las demás cosas son importantes, llenan la vida, adornan la vida, las artes, la filosofía, las religiones, son muy importantes, pero vivimos, comemos, nos mantenemos, sobrevivimos en este mundo peligroso por las tecnologías. Desde el tipo que inventó el fuego, más dicho, descubrió cómo hacer fuego,
hasta el día de hoy con las tecnologías electrónicas de las cuales ni pensamos en ellas, hay un esfuerzo que hay que conocer. Cuando se puede. No sabemos quién descubrió cómo hacer fuego, pero sí sabemos quiénes fueron los creadores de este cable de 1858. Y eso sería, amigos, todo por hoy. En la semana vamos a entrar, supongo, a analizar lo que nos sucedió, me habían dicho lo que no sucedió con Venezuela y lo que sí sucede bajo cuerda, porque estas cosas no quedan en la superficie, no quedan en lo que uno ve. Muchas cosas importantes en la historia son el resultado del proceso de un topo que va bajo tierra. Marx hablaba del topo que prepara los derrumbes de repente. Bueno, eso sería todo por ahora, estimado amigo. Nos estamos viendo el lunes. Chao.